Muy buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a iniciar nuestra primera unidad en el día de hoy. Me voy a presentar. Yo soy la docente Lida Noemí Torres Saucedo. Por motivo de fuerza mayor, mi computadora ahora no anda su cámara, así que estoy sin cámara, pero de todas formas voy a hacer mi video para que le pueda ayudar para hacer la tarea, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio a nuestra primera unidad, en donde primeramente yo quiero dar un breve repaso de la importancia del derecho, en donde ustedes tienen que tener la noción de lo que van a estar estudiando en introducción a las ciencias jurídicas. Sí, voy a hacer brevemente. El vocablo de derecho, etimología. Entre los romanos, el principio normativo de la conducta humana en la vida social tenía el nombre de ius, el derecho de los hombres con los hombres. Y el derecho divino se lo llamaba fas, era el derecho de los dioses con los hombres. Desde el punto de vista filosófico, el ius proviene de la voz sánscrita, lenguaje sagrado de los ángeles, yo, que significa unir, juntar. Otras teorías dicen que proviene de los vocablos latinos jus, jubare o jubere. Los romanos aplicaron el término ius, creando y derivando, creando y derivando en nuevos términos como las actuales: juicio, justicia, juez, jurista, jurisconsulto, jurisprudencia, jurisdicción. En la Edad Media y por la influencia del cristianismo se constituyó el nombre de ius por el nombre derecho, el cual proviene de dirigire rectus, dirigir, ya no mandar rectamente, correctamente. Ius, un mandamiento, jubare, ayuda, jubere, mandar, ordenar. Ius, normativa de las relaciones humanas, fas, normativa de las relaciones del hombre con los dioses. Fas, normativa de la relación del hombre con los dioses. A partir del cristianismo cambia el concepto por directus, dirigir rectamente, proviene de dirigere y rectitud, guiar o dirigir en forma recta. Bueno, para mí es muy importante que ustedes conozcan que el derecho, van a escuchar muchísimo la palabra ius, que significa derecho actualmente, ¿verdad? Eh, con el paso del tiempo van a leer muchos derechos de libros y que van a utilizar esa palabra. Ius. Este material que yo estoy leyendo ahora, yo alcé la plataforma acá para que ustedes lean también y que tengan conocimiento al respecto. Es un material de apoyo, porque introducción a las ciencias jurídicas, ustedes tienen que saber qué es el derecho, para qué sirve el derecho, cuáles son los objetivos, ¿verdad?, del derecho, y son palabras que ustedes tienen que conocer. Por ejemplo, esta palabra, la primera parte que yo estoy explicando es la etimología del derecho, ¿verdad? Desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? De acuerdo a los romanos, ¿verdad? Porque nuestro derecho viene de Roma y de acuerdo al cristianismo también, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que saber el concepto del derecho. El derecho es un conjunto de normas y principios que regulan la conducta de las personas dentro de la sociedad. Ese es el concepto de derecho que ustedes tienen que manejar como alumnos de derecho. Ahora, aspectos generales del derecho. Derecho objetivo, derecho norma. Se refiere a las normas mismas, se refiere al objeto mismo. Entonces, ¿qué es el derecho objetivo? Es la norma misma. Por ejemplo, ustedes van a ver, por ejemplo, un artículo de la Constitución Nacional que dice, por ejemplo, un artículo, en el artículo, ¿cuánto facilito? En el artículo, en el artículo 4, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿verdad? Eso implicaría todo lo referente, es la norma general. El derecho a la vida es inherente a la persona humana, ¿verdad? Entonces, el derecho a la vida es un derecho propio de cada uno, ¿verdad? Es el derecho objetivo. Y el derecho subjetivo, derecho facultad, poder o facultad fundada en el título del derecho. Se refiere al sujeto mismo, porque la ley le da el derecho, poder o facultad. Entonces, ¿qué es el derecho subjetivo? Es la facultad ya de cada uno para poder
para poder ejecutar ese derecho. Por ejemplo, nosotros sabemos el derecho, por ejemplo, el derecho a la vida es inherente a la persona humana, o sea que ese es el derecho objetivo y el subjetivo es cuando vamos a defender ya ese derecho, cuando nosotros vamos a tener ya la facultad, que es mi derecho y yo quiero defender ese derecho. Ambos, el subjetivo y el objetivo, se complementan por sí. Sin la norma objetivo no hay derecho subjetivo, no hay derecho sujeto, ¿me entiende? Hay una norma general y después una norma subjetiva que cada persona puede ejercer. Van de la mano tanto el derecho objetivo como el derecho subjetivo. Derecho positivo, conjunto de normas y principios que rigen una determinada zona en un tiempo determinado y a un pueblo en particular. El derecho positivo es el derecho vigente. El derecho natural, conjunto de normas y principios generales y universales inherentes a las condiciones del ser humano. Fenómeno del derecho. Elementos que lo integran. La conducta, la norma y la valoración. Bueno, la conducta. Acción que realiza el hombre mediante su voluntad puede ser humanas o naturales. Las humanas pueden ser voluntarias de tipo extrínseco cuando el factor es externo e intrínseco por el motivo interno, la conducta o la motivación de la conducta. O sea que la conducta es nuestro comportamiento, ¿verdad? Que puede ser tanto interno como externo. La norma, como habíamos explicado, luego un conjunto de principios deontológicos del deber ser, que determina el relacionamiento entre el sujeto. Esa es la norma, lo que se establece, lo que se plasma en un código en donde la persona debe de ser, ¿me entienden? Así se tiene que comportar, ¿cierto? O sea que de acuerdo a la norma las personas tienen que comportarse. La valoración, estimación que realiza el hombre de acuerdo a la comparación de la conducta con la norma. La valoración jurídica se caracteriza por referirse al obrar de varios sujetos, por vincular las acciones de un sujeto con la del otro. Toda norma jurídica contiene una valoración, o sea que ustedes saben que cada norma tiene su propia valoración, su interpretación, y de acuerdo a su interpretación, la valoración que se le hace, ¿verdad? Y de acuerdo a las pruebas también se utilizan mucho las pruebas para poder valorar un hecho. Noción y fundamento del derecho. Derecho, regulador del comportamiento social mediante normas para la continuidad de la especie en forma civilizada. Así como yo le había definido ya el derecho al principio, que es un conjunto de principios y normas que regulan la conducta de las personas dentro de la sociedad. Acá también nos dice el derecho a ser regulador del comportamiento social mediante normas. Así que ustedes ya saben ya que es el derecho, es el regulador del el derecho es el regulador del comportamiento social mediante normas. ¿Qué es la coerción? Es externa a la voluntad del sujeto y es aplicada por la autoridad para el cumplimiento de las normas. Esa es la coerción en cuando uno no cumple la norma, el poder, o sea que el Estado le da facultades a otros organismos o instituciones para que puedan ¿cómo se dice? Por medio de la coerción poder hacer cumplir esa ley. A todo derecho le corresponde una facultad o poder se da cuando hay dos o más sujetos. Delimita las acciones. Fundamento. El fundamento filosófico o causa del derecho es la necesidad de conservar la vida y consecuentemente la especie humana. Siendo así, el derecho constituye un factor indispensable para la convivencia humana. Así surge el derecho que regula las relaciones sociales, limitando las libertades humanas. Las relaciones sociales se manifiestan de diversos modos, entre marido y mujer, entre padre e hijo, entre individuos en general, entre ciudadanos y estados, etc. Para que los seres libres en relación puedan ayudarse, el derecho fija los límites dentro de las cuales el desenvolvimiento paralelo de los individuos encuentran seguridad y garantías. El derecho ha nacido espontáneamente por necesidad de la humanidad, porque donde existe una sociedad existe un derecho. Sin el derecho no hay existencia social. El hombre es un ser racional, social y por lo tanto el bienestar individual y colectivo, el orden, la seguridad, la paz, la justicia, solo pueden garantizarse mediante el establecimiento de un sistema jurídico. La necesidad de tal, la aplicación del mismo bien lo pueden justificar Rousseau, Montesquieu y Locke, que tocan más a fondo el tema del poder, el derecho y la soberanía del Estado y de los gobernados. Disciplinas jurídicas fundamentales, las que estudian el derecho en general y nos dan las bases, como la ciencia del derecho, jurisprudencia, introducción a la ciencia del derecho, filosofía del derecho, estudian al derecho en forma total, no se detienen a estudiarla en forma particular,
o una especie especial. Eso, por ejemplo, son las disciplinas con otras materias, por ejemplo, la filosofía, la ciencia del derecho, ¿verdad? Que estudian el derecho de forma total, ¿verdad? Ustedes van a ver más adelante que el derecho se divide en varias ramas, porque van a estudiar derecho ambiental, derecho electoral, derecho de la, o sea, que derecho como agropecuario, ¿verdad? Hay muchas ramas del derecho que se desprende del derecho en general. Auxiliar es lo que estudia una parte o aspectos del derecho como la historia del derecho, por ejemplo, sociología del derecho, derecho comparado y lógico del derecho, que estudia aspectos particulares del derecho, jurisprudencia o ciencias del derecho. La etimología de la palabra jurisprudencia proviene de juris prevideo, ver con anticipación o antelación a justicia, o sea, ver los fallos anteriores del derecho sobre un mismo caso. Esa es la jurisprudencia. La definición más acertada de jurisprudencia es un conjunto o colecciones de fallos firmes, constantes y uniformes de acuerdo con los órganos jurisdiccionales del Estado. Tienen carácter dogmático porque no se los ponen en duda, pero no son vinculantes. El juez no tiene obligación de fallar en la misma forma que fallaron los otros jueces anteriores. Es más bien orientativo. O sea que la jurisprudencia son lo que hacen, lo que están en el órgano superior, que es la Corte Suprema de Justicia. Ellos, de acuerdo a un caso, ¿verdad? Fallan y dejan así un precedente, una jurisprudencia para que los demás jueces, no le llamo inferiores, puedan también tener en cuenta en el momento de fallar, ¿verdad? Porque ustedes saben que en derecho se puede anular los fallos, ¿verdad? Y se le sanciona también a los jueces cuando fallan de manera nula, pero más adelante van a estar estudiando todos esos temas, ¿verdad? Lo importante es que usted tenga conocimiento de estas definiciones, por ejemplo, de jurisprudencia. Existen otra historia del derecho, como la sociología del derecho comparado del derecho, ¿verdad? Ustedes tienen que manejar. En Roma, la jurisprudencia era la ciencia del derecho. Ulpiano lo definió como el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y lo injusto. El sentido de jurisprudencia como ciencia del derecho perduró hasta mediados del siglo XIX, cayendo después al olvido necesariamente. Ahora se emplean las denominaciones sistemáticas y de dogmática jurídica para reemplazar el nombre de la ciencia del derecho. En Paraguay, desde la fundación de la Universidad Nacional en 1889, ha sido empleada la voz derecho a secas para nombrar la ciencia jurídica, facultad de derecho, estudiante de derecho, a secciones como ciencia del derecho, como academia jurisprudencia, como dogmática del derecho o fuente de derecho como elección de fallos firmes, constantes y uniformes emanados de órganos jurisdiccional proveniente de juris directo, es decir, el derecho, o sea, de quien tiene el poder o facultad de decir el derecho. El objeto de la ciencia jurídica es la conducta en relación intersubjetiva entre los sujetos a través de las normas. Esto es muy importante que ustedes conozcan o sepan, ¿verdad? El objeto de la ciencia jurídica es entre el sujeto a través de la norma. Su objeto se clasifica en naturales, aquellas donde el hombre no interviene, que existen por sí mismos. Culturales, donde el hombre creando y modificando con su acción se dividen estas en mundanales en el sustrato material y ecológicas en un sustrato ideal. La ciencia jurídica tiene carácter dogmático, no se puede dudar de él. El jurista debe aceptar como es, pero debe interpretarlo, construirlo y sistematizarlo de acuerdo a la situación del caso. La función de la ciencia jurídica es interpretar, construir y sistematizar el contenido de un ordenamiento jurídico determinado. Esa es la función de la ciencia jurídica, que es interpretar, construir y sistematizar el contenido de un ordenamiento jurídico determinado. Por eso la importancia de las ciencias jurídicas. Por eso esta introducción muy importante que ustedes conozcan, qué es el derecho, qué es la jurisprudencia, qué es el derecho objetivo, qué es el derecho subjetivo. Por eso yo quise iniciar la clase con esto, para que ustedes tengan la noción del derecho, qué es lo que ustedes van a estudiar. Y después vamos a entrar en la unidad número 1 acerca de la Constitución, que es la unidad que tenemos que desarrollar. División. La ciencia jurídica se divide en dos.
La sistemática jurídica, que tiene por objeto la exposición ordenada y coherente de las normas que integran el ordenamiento jurídico positivo, vigente y propio de cada Estado. Exponen los principios generales de todas las ramas del derecho en forma clara, precisa, ordenada y sistematizada, o sea, codificada para su mejor aplicación. Esa es la sistemática jurídica, ¿verdad? Que es la exposición ordenada y coherente de las normas que integran el ordenamiento jurídico positivo, vigentes y propias de cada Estado. En el artículo 137 van a ver de la supremacía de la Constitución, en donde de forma sistematizada establece el orden según el pirámide de Kelsen, en donde la Constitución está en primer lugar, luego están los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, después recién están las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, como serían las ordenanzas, em, las acordadas, ¿verdad? Que son de menor jerarquía. La técnica jurídica estudia los medios apropiados para la aplicación, interpretación y elaboración de normas que integran el derecho positivo. Hay una técnica jurídica, hay una técnica jurídica para la elaboración, hay otra técnica jurídica para la interpretación y hay otra técnica jurídica para la aplicación de la norma. O sea que esa es la técnica jurídica, se divide en tres, que son los medios apropiados para la aplicación, interpretación y elaboración de normas que integran el derecho positivo. Sistematización jurídica tiene como función interpretar, construir y sistematizar el contenido del ordenamiento jurídico. Sistemática jurídica, teoría, crea la estructura, coordina, estructura las ideas para el ordenamiento jurídico, estudia el derecho positivo de cada país. Entonces, la sistemática jurídica es la teoría, crea las construcciones, así como la sistemática serían nuestros códigos. Ya todo elaborado, y la técnica es el medio que permite la aplicación del sistema jurídico. La sistematización es la tarea que hacen los juristas para presentar las normas jurídicas como parte de un todo, un sistema debido a las relaciones de coordinación y subordinación que existen entre ellas. Por ejemplo, la relación que existe entre nuestro Código de la Niñez y Adolescencia y del Código Civil o de la Ley del Comerciante y del Código Civil, aunque el ejemplo más claro sea la relación de prelación, estatus superior de la Constitución Nacional sobre nuestro derecho positivo, como le había explicado antes, donde según el pirámide de Kelsen, la Constitución Nacional está en primer lugar, después están los tratados y después las demás leyes, ¿verdad? El primer sistematizador del derecho considerado como padre de la ciencia jurídica fue el jurisconsulto alemán Charles Sabin, con su obra Sistema de Derecho Romano Actual. Recursos técnicos empleados son medios expresivos para manifestar normal y sustancialmente la realidad jurídica. Define el objeto, hombre, género, animal, diferencia específica racional, conceptualización, representación de las cosas mediante un concepto o idea, de que sea abstracta, inmutable, universal. Todos tenemos idea de lo que es un árbol, indicio, cual, algo, cosa, indica o sugiere un hecho u otra cosa. Hay nubes, es indicio que puede llover. Esa es la técnica. Presunción, actividad mental, por la cual se refiere a un hecho conocido, un desconocido. Hay un orificio en un cadáver que es indicio de homicidio. Si hay un homicidio, se presume que hay un homicida. Bueno, la presunción se utiliza muchísimo, así como los indicios y la presunción se utiliza muchísimo en el ámbito del fuero civil, así que se tienen que profundizar más esas palabras, porque van a usar mucho en el momento de ejercer la profesión, porque le va a ayudar muchísimo para poder ganar un caso. Pueden ser presunciones absolutas, no admiten refutación. Por ejemplo, los hijos nacidos en el matrimonio son matrimoniales y los relativos admiten refutación. Si alguien tiene algo en su poder, es de su propiedad. Esas son las presunciones, ¿me entiende? Que pueden ser absolutas y no, al juez no le puede caber dudas muchas veces cuando el abogado le plantea eso. ¿Me entienden? Normas estándar de la conceptualización. Conceptualizar lo que es un buen padre de familia. La ley dice, el tutor debe tratar al pupilo como un buen padre de familia. Ficciones jurídicas, personería jurídica, da a un culto el carácter de persona física ante la ley, dándole derechos y garantías y obligaciones. Ubicación de la introducción a las ciencias jurídicas. Esto ubica en el programa la cátedra y los canales de materia. Definición
Contenido. El estudio de las nociones generales de las ciencias y técnicas jurídicas que estudia la ciencia y técnica del derecho positivo tiene fines didácticos. Filosofía del derecho, definición, parte de la filosofía que estudia el derecho para dar fundamentos al mismo. Es considerada la madre de todas las ciencias, ya que en ella se origina todo. Filo, amante, Sofía, conocimiento. Su función es dar principios generales y universales del derecho. Aristóteles la definía, estudia las primeras causas y las últimas consecuencias. Y Santo Tomás agrega, halladas a través de la luz. Tema de la filosofía, ontología jurídica, ciencia del estudio del ser, gnosiología jurídica, ciencia del tratado del conocimiento, y deontología jurídica, ciencia del deber del ser. Bueno, esto yo quería compartir con ustedes antes de entrar a nuestro tema fundamental, que es de la unidad 1, que es así de la parte general de la Constitución. Primeramente, yo quiero que ustedes tengan la Constitución a mano en el momento de que vamos a tener la clase de Introducción de Ciencias Jurídicas, porque es nuestra herramienta, ¿verdad? ¿Qué es la Constitución Nacional? La Constitución Nacional es nuestra carta magna en donde se establece todas las normas, o sea que todos los artículos en donde se protege nuestros derechos, ¿verdad? Nuestros derechos y nuestros deberes, ¿verdad? Como ciudadanos y como personas que formamos parte de nuestro país, ¿verdad? Eh, eh, También hay las clases de constitución, ¿verdad? Partes que consta una constitución, que es la parte de todo, en nuestro caso, por ejemplo, que es nuestra constitución, es la parte del preámbulo, ¿verdad? Después se divide en dos partes, dogmática y parte orgánica. En la parte dogmática están todos los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, y la parte orgánica es la constitución de instituciones jurídicas que el Estado crea para poder gobernar bien a nuestro país, ¿verdad? Y bueno, y más adelante le estaré desarrollando la historia de la Constitución en el material Reglamento del Gobierno 1813, la dictadura perpetua, ¿verdad? Que más adelante vamos a estar desarrollando de forma ordenada. Y más que nada, con eso termina mi clase. Muchísimas gracias por la atención. Espero que le haya servido la clase del día de hoy. Y vamos a estar nuevamente el próximo martes y ya estaremos desarrollando ya la unidad número 1 de forma completa, ¿verdad? Y si no tengo mucho tiempo, les estaré brindando el material para que puedan tener a mano, ¿sí? Fue un gusto y estaremos compartiendo más momentos de aprendizaje. Gracias.